no necesita él firmar. ¿Cómo? Pues lo hacen a cada rato. El presidente le dice a uno de sus ministros, tú haz esto, ¿no? Y entonces ahí va él a participar. Él no necesita. O contrata o delega a alguien para que él sea el testaferro y firme, y él no aparecer nunca, pues como hemos llegado a la conclusión de que solamente puede ser enjuiciado cuando hay peculado del presidente, los presidentes en el futuro lo que harán es, por no constar, y son sinvergüenza y deshonestos, contratan o le encargan al ministro tal para que robe él, por cuenta de él, pues. Eso es lo que ha ocurrido, pudo haber ocurrido. En todo caso, ¿y dónde están los 50.000 millones? Es la pregunta que haría cualquier persona. Está en la pregunta. No es una pregunta, es el antecedente que descubro en este momento, que es allí donde está la causa, y donde no la denunciemos va a seguir sucediendo, de tal modo que ahora la conclusión es que el presidente puede ser enjuiciado, sea como autor del peculado, sea por negligente, que es lo que creo que puede suceder, sin que el presidente sea culpable ni participe de nada, sigue siendo responsable y puede ser ir al juicio. Cuando ha sido negligente y ha permitido, admitamos que por un momento, que un subalterno de él cometa el peculado y no lo destituya. No es que no basta haber oficiado, no, por favor, no. El presidente sabe que el ministro tal o fulano de tal, que depende de él, en la órbita, en el territorio inmenso del Poder Ejecutivo, que alguien en el Poder Ejecutivo, es decir, la superintendencia de bancos, de compañía, el mercado de valores, esto, y él no interviene, pues en ese momento el presidente debe, sin oficiar a nadie, destituir, pues si dependen de él. Y él también tiene sus propios abogados. Para eso está el abogado del presidente. Señor presidente, aquí hay un delito. No. Jaime, tú has tocado varios temas que son muy importantes. Comienzo con uno que yo creo que la radio audiencia debe asimilarlo, y es que un juicio político es la oportunidad que tiene un funcionario público, sea ministro o presidente, para explicar su verdad. Y ese juicio se convierte en una suerte de vitrina. Universal. Hemos visto en la historia del Ecuador, hace 90 años, Velasco Ibarra interpeló, creo que el presidente era Juan de Dios Martínez Mera, logró... No era pariente mío, pero sé que era un hombre bueno. Sí. Pero acusado inclusive por bueno, de que era demasiado bueno. Ahí surge la figura, y fíjate, te devuelvo la palabra. Velasco Ibarra había pasado de ser de secretario del municipio de Quito, tampoco que sale de la nada. Velasco Ibarra era el síndico del municipio de Quito, y sale como lo que fue él, un hombre de titánico verbo. Yo lo oí por primera vez en el colegio Aguirre Abad cuando tenía 13 o 14 años. Lo oí y era como si cada verbo rebotara en el suelo del Aguirre Abad. La oratoria de Velasco Ibarra. Sigue tú, no. Digo que Velasco Ibarra interpela, lleva a juicio político al presidente y logra su destitución. Y pasa pues Velasco Ibarra entonces a ser una figura nacional. Pasa el tiempo... Vamos a un gobierno ya de Velasco Ibarra, el tercer velasquismo, y su ministro de gobierno era Camilo Ponce Enríquez, que tú recordarás, pues tuvo algún accionar que fue cuestionado como violatorio de derechos humanos en Manabí, en Guaya, y fue llevado a juicio político. Camilo Ponce Enríquez. Claro. Y Camilo fue por la forma como reprimieron en Guayaquil un levantamiento que pudo haber. Pues estamos en 1958, principio del 59. El 59. ¿Y qué ocurrió? Pues Camilo Ponce asistió al Congreso Nacional y habló por 11 horas seguidas. Bien hecho. Y luego de eso, hasta los que pedían su cabeza votaron a favor de él. Dicho sea de paso, es uno de los mejores presidentes, es Camilo Ponce Enríquez. Después podemos añadir otros nombres encantados, porque aquí no estamos nosotros haciendo política, sino tocando una cosa que o la tocamos ahora o volverá a ocurrir. Ese es el punto. Y queremos evitarlo. Y déjame completar la frase. Y pregunto, ¿es posible que una asamblea en el inmediato futuro considere que el presidente sí debe ser condenado por delegar la dirección económica, es decir, la facultad de administrar la hacienda pública, que la Constitución política atribuye solo al presidente de la República? Sí. Es decir, no es que esto va a ocurrir este momento herméticamente y nadie lo sabrá. Es que en este momento lo decidimos, o después de 8 o 10 años va a surgir una nueva oportunidad de un peculado, y entonces
se va a reunir una asamblea que estará mejor integrada que esta, que sí puede ser, sin duda alguna, y entonces esa asamblea condenará ante la historia a esta asamblea, y es probable, ¿por qué no decirlo? Y porque además así debe ser, que los condenen a juicio, a todos los que voten por esta argucia de que solamente el presidente responde cuando es él el que pecula. Sobre eso, no es así. Basta. Sobre eso, Jaime, iba a hacer una pregunta, y es la siguiente, ¿no? El hecho de que un juicio político que antes se podía invocar por el Congreso Nacional sin tener que pasar por el filtro de la Corte Constitucional cambió justamente con la Constitución del 2008. Sí, pero antes era el Tribunal de Garantías Constitucionales, no que estaba tampoco liberado. Sí, pero le ponen ciertos candados. Sí, ¿no? sí. Le ponen ciertos candados. Pero lo que queda claro es que un juicio político no es igual a un juicio penal ordinario. Así es. En un juicio penal ordinario tú tienes que comprobar un peculado. En un juicio político no tienes que comprobar absolutamente nada. Y eso lo dice la Corte Constitucional actual cuando en su dictamen de admisibilidad del juicio político dice que en ese tema del peculado, quienes acusan al presidente tienen coherencia narrativa, que es lo que tú estás diciendo. Sí. Tiene que haber coherencia narrativa, pero no que aquí están las pruebas de peculado ni nada de... Sí, no, yo aprovecho la oportunidad para invitar al actual ministro de Gobierno, a quien conozco como una persona estudiosa y gentil, de que él acepte esta realidad y acompañe al presidente al juicio político. Es nada más que hacer. Un juicio político termina en 2 o 3 horas y se resuelve el problema. Y si uno es inocente, pues no lo pueden declarar culpable, pues. Salvo que estemos en una mesa infernal. Claro. No, eso no existe en este momento todavía. Lo que ha existido es que hemos tenido seres infernales, distintos, que redactaron las leyes y pusieron y dejaron trampas y vacíos abiertos, precisamente para que produzcan estas cosas y salvarse. ¿Por qué no pensar que fue intencional? Sí, antes y por mucho tiempo, solamente la traición a la patria se podía juzgar al presidente por traición a la patria. No había nunca, porque es que realmente no admito que un presidente de ninguna parte sea traidor. Traicionan a otras personas, siempre hay un Judas con otro nombre. Bien, entonces ese es el punto. Sigue tú con la pregunta, mi estimado don Carlos. Gracias, muy amable. Doctor Jaime Damerval, a sus órdenes. Un honor inmenso poder compartir este panel junto al economista Carlos Julio Emanuel. Muchas gracias. Y su distinguida persona. Por su experiencia, doctor, por su trayectoria, por ese temple que ha demostrado usted cuando ha tenido la oportunidad de servir a este país. ¿Qué considera que va a pasar el día de hoy? A las 10:45 se va a instalar la asamblea a lograr definir este tema tan cacareado, el juicio político. Usted lo dice con acierto, lo dice con lo que debe de ser, la valentía. Yo acompañaría al presidente, es lo que da a entender usted. Okay. Pero hoy hay otro ministro. Sería fantástico que el presidente contara con gente como usted que lo puedan asesorar y insulfarlo de esa valentía de lograr demostrar. Porque es una oportunidad el juicio político. Por favor. Usted lo dijo, rescato lo que indica. Pero la consulta, doctor, sí, ¿qué va a pasar el día de hoy? Yo no soy adivino. ¿Ya? Pero yo estoy aquí precisamente, y no es una simple coincidencia, sino es por favor, exasperante. Y Carlos Julio, con su sentido político que lo tiene muy afinado, ha hecho bien en convocarme, pues me ha citado y yo he acudido. ¿No? Entonces la idea es de que, ¿qué va a hacer? Estamos aquí es para invitar y decirle a todas las fuerzas políticas del Ecuador, ¿no?, a remarcar ante todo, y voy a probarlo. Yo admiro a Velasco Ibarra. Lo dijo. Lo admiro a Camilo Ponce Enríquez. Admiro a Andrés F. Córdoba. Admiro a liberales y conservadores, admirables, ¿no?, presidentes del Ecuador. Los que son fanáticos de García Moreno, los que son fanáticos de Eloy Alfaro. Llamo a todos los fanatismos, que fueron los amores, los hervideros de amor en que se fundó la República del Ecuador. Esto no puede pasar. Y la asamblea de hoy tiene que llamar a juicio político a quien sea. No me interesa aquí en este asunto nombrando un apellido. Es que tienen que llamarlo para que no vuelva a suceder este asunto, para que no vuelva a ocurrir, para que no abran la caja del tesoro, donde hasta el justo peca, según una frase de los abuelos. No es que lo que están haciendo es abrir otra vez la oportunidad, y ya lo ha dicho, han habido aquí personas que ya se han pronunciado en el mismo sentido, esto no es nuevo, y 2 merecen ser citadas, comenzando por el presidente de la Comisión de Fiscalización, que ayer mandó un tuit, al retirarse de este asunto, mandó un tuit, diciendo que él había descubierto como presidente de la Comisión de Fiscalización que en este gobierno, no solamente lo anterior, en este gobierno habían ocurrido cosas
seguramente él estaba cuestionando y alentando a la Fiscalía General a que se pronuncie, y por eso lo dijo, o lo dijo pues tenía que decirlo y ha hecho bien. Entonces... Pero él también dijo de un pacto con el correísmo. Él también dijo, el pacto del correísmo con el actual presidente. Y eso necesita una explicación que también es necesario que la sepa el público. El señor presidente fue un tiempo admirador del señor Correa. Y yo soy testigo por el año 2006, concentración de fuerzas populares, la bandera roja y negra del suburbio de Guayaquil, que le enarbolaron dos hombres eminentes que son Carlos Guevara Moreno y Asad Bucarán el Malín. Me invitaron a mí a ser candidato a la presidencia de la República en el año 2006. Y entonces fui yo testigo de cómo el señor Guillermo Lasso aportó a la campaña de Correa $500.000 y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia $800.000 de entrada. De modo que no me extraña que que fue el ídolo político de él en ese momento histórico, sea ahora el aliado al cual él se inclina. Eso, y sigamos adelante, pues no merece más que eso, y esas palabras eran necesario decirlas, porque son verdad. Entonces esto no tiene nada de extraño. Entonces, otra pregunta. Sí, a la conversación, sí, claro. Porque es un caudal de acontecimientos que necesita el concurso de nosotros tres y quizás de otra persona más. Doctor, algo que tiene intrigado al pueblo ecuatoriano, es la variación de opiniones al interior de la Asamblea. Inicialmente, 104 asambleístas presentaron el juicio político. Luego de ello, en el camino, fueron dándose diversos criterios. Muchos cambiaron de opinión, otros afianzaron la opinión. Una vez que la Corte Constitucional da el visto bueno para la admisibilidad del juicio político, ya esos 104 votos se fueron diluyendo. Esa es otra de las cosas que el país aún se pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? ¿Y qué generó esta situación? Ya. Entonces, el Ecuador en este momento es un país que no es el mismo de Galo Plaza ni el de Eloy Alfaro. De acuerdo. No. El Ecuador en este momento es un país que carece de partidos políticos bien organizados, partidos políticos fuertes. Con ideologías. Ejemplo, ¿cómo se mide un partido político? Se mide por el llamamiento del caudillo, se llama el poder de convocatoria. Recordemos en Guayaquil, es fácil recordar, que CFP, es decir, cuando mandaba a Asad Bucarán y Carlos Guevara Moreno, claro, citaba a los CFPistas en las 4 esquinas y nada más que ahí, en las 4 esquinas. Señores, a las 2 de la tarde en las 4 esquinas, y ahí había 2 o 3 mil personas, y nadie les pagaba el transporte. Eso es un partido político, pues. No estas son, entonces, a lo que voy es que hay organismos de papel, son organismos de papel. ¿Cómo se funda un partido político? Se contrata una persona que recolecte 200.000 firmas, te cobran $100.000 y tú formas un partido político en el Ecuador. En general son partidos falsos, los que no tienen antecedentes históricos. En general son cascarones de papel, son señoríos feudales de papel. Por eso es que eso sucede, ¿no? Porque para sobrevivir escogen a cualquiera. Cuando el primer claustro donde hay que acudir de los partidos políticos organizados y amorosos con el Ecuador, el país sufre de déficit de amor ante el déficit económico, el déficit de amor a la patria, y aquí tenemos que resolverlo esto ahora, ¿no? Entonces, ¿qué eso es lo que pasa? Sigamos con la cooperación, que alguien la guíe. Sí, continúe, doctor. Retomar lo que dice aquí el abogado Alvarado. Lo que él está diciendo es cómo se explica que 104 asambleístas apoyaron el informe que recomendaba un juicio político. Ya, un punto de orden, pues le respondo enseguida. Le respondo con la respuesta que es universal. Si los jueces se venden, ¿saben ustedes? Eso tampoco es un país que tiene función judicial el Ecuador. Si no tiene función judicial, esto es suficiente porque es un espanto. Porque un país sin jueces es peor que una tribu del África desnuda, no y caníbal. Cada una con su hechicero, que cumple la misión de la justicia, el hechicero en las tribus negras y desnudas y hambrientas del África. Aquí no, aquí lo que tenemos es gente de corbata que se vende y en consecuencia el país no tiene poder judicial, no tiene tampoco poder legislativo, es consecuencia de esto, de que los partidos políticos son partidos políticos de papel, en general digo, por supuesto, han habido partidos pequeños y bien organizados, claro, comenzando por Arne.
luego URGE, que era comunista extrema, luego partidos chiquititos como el Partido Nacionalista, que sin embargo era un partido político, el de Carlos Julio, el sí también de otro, también era un buen partido político, bolas de billar, pero que no se dejaban tocar con ningún palo. Entonces el asunto está en que el país carece de poder legislativo, carece de poder judicial. Felicito entonces, antes de seguir, porque es que yo vivo en función del respeto al mérito, de que la Corte Constitucional haya dado al Ecuador esta puerta abierta. Abrieron una puerta abierta. Esa Corte Constitucional yo la había criticado es porque por mucho tiempo se negó a admitir y archivaba automáticamente todas las acciones extraordinarias de protección, ¿no? Y al servicio entonces, quiero creer que sin ese propósito, no atendía y sacrificó a mucha gente. Bueno, esta Corte Constitucional actualmente estará integrada de otro modo, creo que sí, y es la que le ha abierto al Ecuador esta oportunidad. De modo que eso explica. Entonces, ya he explicado esto, vamos por otro lado. Esa es la explicación. Sí. Que ha habido, ahí hay pues una compraventa de votos. Y tú mencionabas hace... Y si no hay una compraventa de votos, hay un amorío. De conciencia. Y si no hay un amorío, hay un odio extremo. Y entonces van vapulando estas pasiones animales, originales. Pues así como se mueve cuando no hay organización jurídica. En la provincia de Loro se comenta que una asambleísta ha decidido salirse de un partido político, no vamos a nombrarlo, para votar en contra del juicio político, pero ha pedido y le han dado pues varias dependencias públicas en la provincia de Loro, el manejo del SRI, el manejo de la Agencia de Regulación y Control Minero, entre otras cosas. Entonces, Jaime, sí. en Esmeraldas también otro asambleísta ha salido y a él parece que ha pedido, todo esto es hipotético, ¿no? Porque no estamos ante notarios públicos. Claro. Y tampoco el presidente que comete la República, si algún día un presidente comete peculado para él, tampoco va a firmarlo, pues. Claro. Nadie va a firmar un peculado, pues. Claro. Pero qué tontería esto de depender del juicio político y saber antemano que había alguien y tener la prueba. Pues si la prueba se presenta en el juicio político. No es un requisito el enjuiciamiento penal, ni una condena, no, efectivamente. Dicha sea de paso, eso de que se entreguen hospitales es el colmo de la perversión y la corrupción. Ya cuando se llega a eso, hemos tocado fondo. El hecho de que se entregue un hospital para que un señor político vaya a cobrarse la deuda que tiene con los bancos, ¿qué es lo que ha sucedido? Y por eso se han disputado los hospitales, una cosa increíble. No es solamente por la epidemia, esto fue inspirado antes de la epidemia, entregaban entonces los hospitales, porque yo no sabía que los hospitales eran generalmente prósperos, y entonces le estaban dando fortuna de los hospitales para que como directores supuestos de los hospitales se robaran el dinero. La ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, gobierno de Lenín Moreno, fue acusada de repartir los hospitales. Todavía está por allí, ¿no? De poner los directores de hospitales. La fiscal no la ha encausado, pero sí hay otros asambleístas, como me parece un asambleísta Mendoza, de Manabí, que está preso por haber manejado el hospital de Pedernales. A mí me lo entregó la señora María Paula Romo, como entregó a todos los demás. Pero no pasa nada con la señora Romo. Yo a lo que quería ir, Jaime, es que en este cambio de votos, ese desgranaje de 104 asambleístas, que no se han desgranado por razones ideológicas, pues, no es por principio tampoco, ¿no? Para nada. Sino por... Yo quisiera que se desgrane de otro modo. Claro. Y que pase a formar parte de lo que quiere en el juicio político alguien que antes no quiso en virtud de esta exposición que hemos hecho, dedicado precisamente a ese desconocido, a este soldado desconocido que sin duda existe en el grupo. Ajá. No descartemos este punto. No solamente que los que no están por el juicio político están equivocados, sino que allí reconozco que debe haber. Siempre hay una persona decente hasta en los peores lugares, ¿no? Y siempre hay un traidor y un Judas en las mesas más honorables. Entonces la idea es que yo apelo a estos soldados desconocidos, a estos 2 o 3 que sin duda existen en los distintos partidos, que no querían el juicio político, que ahora se incorporen al juicio político, porque el juicio político es sanidad, es higiene, limpiar los trapos a la luz del pueblo. Transparencia. Sí. Finalmente la pregunta es, y en todos estos asambleístas que están cambiando su postura, repito, no por razones ideológicas, no por principios, sino porque... ya merecen nuestro repudio. ¿Qué debería ser
la Fiscalía General del Estado de oficio frente a un evidente tráfico de influencia, que es lo que es esto, pues. Sí, pues, lo que pasa es que nadie está respaldando a la fiscal, que entre paréntesis es una gran fiscal, Lady doctora Salazar. Ajá. Salazar. Diana Salazar. Diana Salazar es una magnífica fiscal del pueblo, y lo que ocurre con ella, y que es necesario que se sepa, es que la viven amenazando. No nos olvidemos que hombres que fueron fiscales, hombres que fueron ministros fiscal, pidieron seguro de vida, y yo lo soporto. Admito que un fiscal general de un estado admite un seguro de vida, pero con mucho gusto lo hago pagar, y a ella no se le ha dado. Ella está observada, es un personaje internacional, Diana Salazar, porque está observada como una mujer ejemplar. Yo la defiendo y la defenderé siempre. Perfecto. Gratuitamente, Doctor, por supuesto. Sí, solo en 30 segundos permítame compartir el criterio del doctor Jaime Damerval al expresar que obviamente los partidos políticos se han ido descascarando y que esos líderes han desaparecido, creo yo, doctor, porque ya vemos que personajes que han cumplido en este país, muchos han fallecido, otros se han jubilado, y definitivamente tenemos el gran problema. Pachacuti, miren lo que dice Pachacuti, que el bloque va a votar ya por una sola decisión, y que el asambleísta que se desubique de ahí será censurado, pero ya hay 2 o 3 nombres que van a votar diferente al bloque de Pachacuti. Entonces eso les ha creado hoy una pugna interna en ese grupo político indígena, una pugna que están ya buscando la manera de destituir a ese asambleísta. Y acá no lo que va a buscamos votar. los cristianos. Sí. Figúrese, entonces, ¿cómo está la situación política en el país, doctor? Es un desastre. No existen partidos políticos, por lo Usted que lo se ha dijo, puesto. usted lo dijo. Después son partidos de papel. Partidos Y no de existe papel. no solamente Descascarado. no existe el poder legislativo, tampoco existe el poder judicial, pues. Es que ahí comienza todo. Porque si hubieran jueces de verdad, ellos también pueden, ellos son los que, imagínense la fuerza que tendría que el presidente de la Corte Nacional de Justicia le oficie a la Vista Fiscal General del Estado, diga esto, inicie juicio por esto. Es irresistible. Es que es irresistible, ¿no? Pero ¿qué dicen Carlos Julio Emanuel, estimado pariente y amigo? ¿Qué dicen los colegios de abogados? ¿Cómo es posible que los colegios de abogados del Ecuador, ni uno solo, se haya pronunciado sobre este asunto? Pero si hoy día mismo tienen la oportunidad, y yo apelo a la sensibilidad de los abogados del Ecuador. No hay gente más sensible que los abogados, excepto los médicos, y por eso ese desafío eterno, y honorable, y honroso, y amoroso, entre las profesiones de médicos y abogados. Somos los 2 pilares, sobre eso se fundan las sociedades. Y han habido médicos que no sabía yo de extraordinaria oratoria, entre ellos el ministro de Salud de Camilo Ponce Enrique, que fue el doctor Diego Ramírez, el Chino Ramírez. ¿Cómo no? Y en fin, entonces yo apelo a ellos, porque es que es extraño que un colegio de abogados no se pronuncie sobre este punto. Bueno, Jaime, se nos agotó el tiempo. Lamentablemente, pues muy interesante. Yo le agradezco. El doctor es una hora para dialogar. No, claro, vamos habrá oportunidad. Sí, vamos gracias, a pedirle que nos vuelva a acompañar en los Con mucho próximos gusto, días. con mucho gusto. Gracias, Jaime, por tus valiosos Gracias a la comentarios. gente que nos ha soportado. No, muy valiosos tus Muy comentarios, amable. y te agradecemos. Muchísimas Está gracias. oyendo también el principal de la radio, John Copiano, que tuve que Saludos, conocerlo. yo Copiano. Y Debe diga, estar. ¿no ha visto el público por la cuestión esta del Zoom? Sí. ¿O nos ha visto por la televisión, No, algún sí, canal? por supuesto, Sí, por claro. supuesto, Gracias. por supuesto. Gracias a todos. Gracias, muy gentil. Vamos a una pausa. Radio Águila 1050 AM te informa.